Primera de Corintios 14:31. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, ¿qué cosa? Dice, calle el primero. Son todos sentados. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle, ¿qué cosa? El primero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Habla uno, vamos a ver que hay tres profetas. Habla el profeta número 1, habla el profeta número 2, habla el profeta número 3. Pero si alguno que está sentado le fuera revelado, dice que no siga con la digamos así, como con la ronda, no vuelva al primero, sino que el tipo que está sentado se pare y diga, sí, la profecía. Le dice, calle el primero. ¿Okay? Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, pero no toda la congregación. Ahí le dio el límite. Todos los tres, no toda la congregación. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero miren que algo interesante. Dice que esa manifestación del profeta es para que aprendan. Para que aprendan. O sea que el profeta en sí que traía Conocimiento. revelación en el texto. Ahí no dice para que todos se asombren, o para que todos sepan su futuro, o para que todos sepan lo que les va a pasar. No dice para que aprendan. ¿Qué dice el texto? Discúlpame, ahí en la Biblia. Porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos reciban estímulo. Para que todos reciban. Pero dice para que aprendan. Entonces yo por lo que veo la profecía tenía que ver con algo, como una revelación de un texto. Ojalá nosotros pudiéramos tener, no niego, un profeta que nos enseñara cosas de Mashiach. Hasta el momento pues no ha llegado aquí. Pero que me dijeran, mire, este texto de Mashiach dice esto, y uno por años nada vuelta y dice, sí, tiene muchísimo sentido, perfecto. Entonces he aprendido, pero él no vino a decirme, no, es que Dios lo va a llevar a hacer una flota por allá a los indios de Ecuador. Bueno, ahí no ha aprendido nadie. Ahí no ha aprendido nada, ahí no ha aprendido nada nadie. Sigue los términos para que aprendan y sean exhortados y sean animados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Repito. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué dice ese texto? Perdón? Sí, y los dones del espíritu de los profetas han de ser controlados por los profetas. Y los dones Del espíritu de los profetas han de ser controlados por los profetas. Yo un poquitico más a lo que luego leíste en plural y luego en singular. Y los dones del espíritu de los profetas. Los dones Del espíritu de los profetas han de ser controlados por los profetas. Los dones de los espíritus, los dones de El espíritu de los profetas. los dones del espíritu de los profetas. No, porque estará diciendo que los profetas tienen muchos dones, porque el don está en plural. Y no estamos enfocando solamente en el don de la profecía, no en que el profeta tenga muchos dones. Bueno, menos el texto también dice eso aquí. Denme un segundo. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. ¿Sí? El don de profecía está bajo el control de los profetas. El don de profecía está bajo el control de los profetas. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Vamos a mirar otra vez. Y la inspiración profética de los profetas están sujetos a los profetas. Y la inspiración divina de los profetas está sujeta a los profetas. Esta es una un poco más clara, la versión internacional que hace Rosario. Bueno, léela otra vez. Porque si dice la palabra don singular, El no, don es plural, ¿sí es? El don de profecía Sí. está bajo el control de los profetas. El don de profecía está bajo el control. O sea que yo no me puedo parar como un loco a profetizar. Normalmente las personas con ese don empiezan generalmente porque lo reconozcan y porque les inflen el ego y porque la profeta o el profeta de la congregación caen de ese estímulo o esa que puede manifestarse. Yo lo creo firmemente que hay profetas
Que hay gente que tiene don de profecía y que nosotros los denominamos ahora profetas, que tienen eso, y mal llamados profetas, ¿sí? Y no gente con don de profecía, entonces sacan y empiezan a inundar el ambiente y traen a veces hasta un susto, temor a la congregación. Entonces, mira, ella tiene el don. Sí, Lo que pasa es que lo mal usó. yo se los he dicho aquí, yo creo que, miren, mucha gente con ese don, esta es mal usada. Pero cuando usted empiece a darles una doctrina, ¿sí? Vas a descubrir que gran porcentaje de toda esa gente cayó en adivinación. Como yo caer, por ejemplo, con el don de sanidad o don de liberación, de discernimiento de espíritus, de arrancar casa por casa a tocar y decir, bueno, ¿quién está endemoniado aquí? Ah, el perro, tráiganlo. ¿Sí? Y en la otra casa ahí toque, ¿quién está endemoniado? La suegra del Señor, entonces tráiganla por aquí. ¿Sí? Y en la otra, no, ¿eso qué sería? No, pero es que ya he dicho, no, es que yo sé que a él lo usa el creador en ese don, pero yo no puedo caer en el error de arrancar casa por casa. Un descontrol. O en un bus, o en otra cosa, todo el mundo, bueno, voy a orar aquí porque aquí siento los demonios. No, es un descontrol. Tú dices, eso sí se llama herejía. Llevar una verdad, pasar el límite de la verdad, eso es una herejía. O sea, yo tengo un límite para la verdad y la sobrepaso, le aumento. Entonces la gente que cae en adivinación. Y esa persona que profetiza generalmente, profetiza escombros, muerte, juicio. Y la gente le va cogiendo es como miedo a esa persona. Cuando abre la boca hasta a mí me da miedo. Yo veo sobre ti un chulo. No les pasó alguna vez. ¿Y saben dónde se manifestaba mucho eso? En las vigilias. En el ambiente pentecostal que yo me moví. Eso era casi como, no sé, una especie de cómics. O una especie de esos que el príncipe se convierte en rana y la reina de la fiesta se convierte en la niña de los servicios, ¿no? A las 2 de la noche. Y una vez estaba uno a las 2 de la noche orando ya de rodillas en una silla, en un hueco, tal, y padre, tal. Y a las 2:30 uno salía el profeta y empezaba a profetizar. Y eran solo desastres. Y llueve un terremoto sobre Bogotá, pero se van a haber millones de heridos y tal. Y uno a la 1 de la mañana con filo y ya cansado me dice, sí, veo que van a correr ríos de sangre. Son ríos de sangre. Eso es lo que. Entonces, claro, ¿no? Veía al tipo por la calle y uno le daba como susto, cambiaba de algo que ese tipo le muestra unos videos terribles. Digo, ¿qué tal le muestra un video sobre mí? No, te van a descuartizar. Entonces, no, qué susto. Y ese don se usa así. ¿Y quién juzgaba al profeta? Nadie, porque él era el dedo saliente. No, él es el profeta. Pues se importaba un pito ser el profeta. Si es bíblico y si Torah o si no cumple lo que él dice, pues está frito. Digamos, ha quedado medio claro, sí. Siento que en el momento que yo me enredo en la cuestión de utilizar el término profeta y yo quiero utilizar la palabra don de profecía. Pero yo sé que ustedes me entienden, ¿sí? Continúo. Versículo 31. Para que todos aprendan, para que todos aprendan y sean animados. Y uno a las 4 de la mañana estará muerto del susto. Mire, ¿qué tal que empieza a temblar ahorita? Dice, versículo paso 32. ¿El término que es? Okay, gracias. Y los ruajim, los espíritus de los profetas, están sujetos a los profetas. Hay que dar una sujeción. ¿Sí? Entonces, si yo paso esa sujeción, caigo en una adivinación. Y la gente, mira, se vuelve eso tan hábil, que Satanás abre las puertas. Y una persona se puede volver fácilmente entrar en un campo de adivinación y manejarlo. Eso es fuerte, eso es muy fuerte. 33. Pues Elohim no es Elohim de qué cosa? De confusión, sino de paz, de shalom. Como en todas las congregaciones de los cados, de los santos. Versículo 34. Bueno, vamos a ver, sigamos, ¿sí? Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué
Pablo, mete tan sutilmente esa pequeña hilada. Sí. Porque además se dirigía a los corintios, donde eso abundaba. Cuando las mujeres estaban en un desorden terrible. Específicamente en Corinto. Sí. Es más que, o sea, la gente suele decir que la Biblia es machista más que todo por ese versículo. Puede ser, ¿no? pero el contexto Pero de lo que no está hablando. analizan, o sea, no analizan que la comunidad de Corinto era, pues las mujeres están en un desorden terrible. O sea que se le ha dado rienda suelta a este tipo de mujeres. Y algo me dice a mí, no sé qué me dice a mí, que sabemos que ahí Sobre habla eso. sobre el velo además. Pues dice vuestras mujeres, dice las mujeres, dice vuestras mujeres, Vuestras mujeres. específicamente las de Corinto. Sí, vuestras mujeres. Y eso me hace entender a mí que en Corinto pues era una congregación de gentiles. Y ahí estaba llegando que prostitutas, estaban viniendo gente de otro tipo de cultos y ellos venían como acostumbrados a eso. ¿Sí? Y yo sé que eso amoldarse cuesta. Mire, por ejemplo, si aquí viniera realmente una de mis antiguas, vamos a decir, de esas pentecostales de Raca Mandaca y se sentara aquí, ya se hubiera parado mínimo a hablar media hora, a reprender al diablo, pues, como para calentar motores, suavecitas, ¿sí? Media hora estaría dándole y vamos a parar, ya, bueno. Si ella se llega y nos ve así sentados, dice, no hermano, toca avivar el espíritu, ¿sí? Entonces, Satanás, te reprendemos, ¿sí? Reprendemos el espíritu de alcoholismo, ya al lado del vecino, y es terrible, media hora. Bueno, entonces, me imagino que estas mujeres que venían de otro tipo de cultos, de otro tipo de servicios, ven, se sientan a donde el chabú le empiezan a estudiar Torah y dicen, no, nosotros hacemos otra forma, ¿sí o no? Ellas venían además de hacer hasta orgías, muchas de ellas. Es que Pablo en esta carta da mucha recomendación a las mujeres, lo que tú dices. Da hasta la recomendación del cabello largo. Sí. Da la recomendación de cómo celebrar ácimos. Porque la gente que hacía banquetes y que se reunían a comer y a echar vino. Todo era un desorden. O sea, es muy parecido a lo de hoy. Todo era un desorden. ¿Sí? Entonces dice, no seas así. Dice cada uno, el que tenga hambre, ¿qué cosa? Que coma en su casa. ¿Sí? Y llegan los dones y dicen, con orden. Los profetas no subieron a los profetas, háganse todo con orden. Miren que el creador no es un creador de confusión, o sea, hay mucho movimiento, sino de salón, de paz. Y mete e inserta este texto. No lo hace aleatoriamente. Sí, dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Entonces me imagino que muchas de las antiguas adivinas estaban convirtiéndose, estaban llegando a la fe hebrea y estaban tratando de hacer ese tipo de desórdenes. ¿Y qué les dice? ¿Cuál es la solución? Que ellas callen. ¿Sí? Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Y esa palabra hablar, estoy seguro que tiene que ver más con el de profetizar Sí. que con el de hablar normal, porque qué tal, como yo decía, hace poco le estaba viendo en Italia, no, es que la Biblia es machista. Y dije, ¿por qué? No, es que yo leí un texto que dice que las mujeres no pueden hablar, es que en la iglesia. Dije, no, pero tienes que leer toda la historia. Dicen, pues es que ahí dice que no hablen. No dicen, porque qué tal que una tenga chichi y diga baño, pues obvio que puede hablar. No es eso lo que está diciendo todo el contexto. ¿Sí o no? O que tenga una necesidad más urgente, o yo qué sé. ¿Sí? Y que digan, no, es que atrás se está incendiando la casa. No, que no puedo hablar. No, sí. Dice que ese no es el contexto de la conversación. Este contexto de la conversación está hablando del de profetizar y el orden que debe haber para ejercer los dones. Entonces, ¿qué dice? Mujeres, callen en las congregaciones. En las congregaciones. O sea que es normal que se va propagando. Ese de profetizar es una forma de dominar. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. No, si yo lo tomo literal es muy bobo. No. Sino que estén, ¿qué cosa? Sujetas, como también la ley lo dice. Y entonces eso ya es para nosotros aquí. Veámoslo otra vez. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Eso es una buena opción. Entonces, no, es que dentro de las congregaciones hay una tradición que la mujer no participe o que la mujer no enseñe. Sí, ese es un punto A. Pero
dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y habla respectivamente en cuanto a las mujeres. Y nosotros sabemos que pues la gran hecatombe se produce es porque de un momento a otro nuestra matriarca Eva, resultando en una clase de teología de la serpiente. Sí, no, es que Dios nos ha dicho que del árbol y no sé qué, y ella quién le mandó a explicar. Le dio explicaciones a alguien que no se las estaba pidiendo. Sí, cuando sabemos que pudo haber sido ella, ya nos metíamos en otro brollo, casi porque no están todos. Pero otro brollo es que ella interpretó mal la enseñanza de Adán. Sí, pudo haber pasado. ¿Sí o no? Aquí siempre le hemos dado con el casco a Eva con sus 5 mentiras o 6 mentiras. ¿Se acuerdan que la explicamos la otra vez? No me acuerdo cuántas son, 5, 4, 6, bueno, en fin. Las mentiras de Eva antes de pecar. Suena como ilógico, pero es así. Entonces, pudo haber sido que Eva interpretó mal la enseñanza de Adán y ella resultó dándole una clase de teología a la serpiente. Cuando nadie le dijo, oye, ¿será que se muere cuando va a la serpiente? Por ahí me le explica un versículo. Es que él está como enredado. No. Ella resultó hablando más de lo que debería hablar. Entonces, el principio aquí alrededor de toda la conversación es que la mujer tiene que estar sujeta. Es decir, que no puede pararse, se pararon 5, 6, 7 y todas empezaron así como a fusilar con profecías y a imponer las manos como locos y tal. No, tiene que haber un orden. Por muy numerosa que sea la congregación, tiene que haber un orden. Sí, entonces el tipo ya se ubica el pasito, entonces desde la tribuna del púlpito, el predicador hace como unas bolas de fuego, ¿sí o no? Y las manda y todo el mundo se cae. ¿Se han visto? Sí, unos videos muy simpáticos. Los montajes. Y quieren aprender, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Todavía no. Estamos hablando del contexto profético. El contexto de la profecía. No estamos hablando de que ella no pueda decir de nada, que quede como una momia sentada todo el culto. Pues, no, de nada. No, es eso. Es en cuanto al contexto que estamos hablando, de los dones. Cuidado con eso. Y las personas que no saben, que no entienden, no está diciendo, si usted no entiende algo, no se paren, porque imagino el super desorden, ¿sí? Y empieza a hacer una polémica. Bueno, aquí la hacemos porque aquí hacemos a veces cada uno de su grupo ahí, a veces he visto que se paran y dicen, no, que no es así, que tal, que no sé qué, tan. Pero yo no he visto que alguien se pare y diga, no, es que Dios me muestra que usted se va a estrellar. No, yo tampoco le dejaría hacer eso, no entiendo por qué se está hablando ahí, oiga. Sí, tenía un desmán, yo lo considero un desmán de tipo don, pero yo no veo así cuando las personas hablan aquí, no, que yo veo de tal manera, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy viendo que haya un desmán. Desmán, como les digo, es que alguien llegue y se pare y empiece a hablar en lenguas, ¿sí? Y saca, eso sí, no, digo, no, siente, sí. Eso es lo que está pasando, estoy diciendo, cállese. Continúo. De nosotros, la palabra de Elohim, o solo a vosotros ha llegado. Ahora, versículo 37 vuelve y retoma, como de alguna forma, no es que retome, no es que ha hecho un lapsus, sino este texto no lo puedo sacar de contexto, es un desorden en la cuestión de los dones, y las mujeres están implicadas en esto, y hace directamente. Ya le dijo sobre los profetas, ¿sí o no? Sentados de pie, que aprendan los que hablan en lengua, lo mismo dice las mujeres, callen, que se callen, por favor. ¿Sí? Listo. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Elohim, o solo a vosotros ha llegado? ¿Qué dice el versículo 36 en esa, Sergito? ¿Sí? ¿Qué dice en ese versículo? En esta. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Elohim, o solo a ustedes ha llegado? ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? O sea, ¿ellos de qué se creían entonces? Y es que en la introducción de Corintios, nosotros ya leímos aquí Corintios, ¿cierto? Por lo que dio la otra ya leímos todo. Pero como a veces no acentuamos en ciertos puntos. Él les dice, mire, ustedes tienen todos los dones. Ustedes son unos chéveres, ustedes son unos bacanos. Pero el capítulo 3, ¿qué les dice? Ustedes son carnales. O sea, dicen, no, ustedes tienen todos los dones y los felicito que el Eterno los ha premiado
de X o Y forma, pero uy, no. Desorden que ustedes tienen es terrible. Del capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todo eso es orden. Hagan esto así, hagan esto así, hagan esto así, hagan esto así. ¿Sí? Sigamos. Versículo 36. Ustedes se creen como únicos, ¿sí o no? Dicen, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de hoy? Ellos no eran ni siquiera judíos, eran gentiles. Ex-gentiles, perdón. Ex-gentiles. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Elohim? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, ¿Dice ahí si alguno se cree? sí, ¿cierto? Bueno. Okay. Si alguno se cree profeta, se cree, no si es, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Mandamientos del Adón. Yo no sé si, yo creo firmemente que en las sinagogas no se movía lo mismo hasta la fecha de hoy. Lo que en las keilás que se están abriendo de corte mesiánico se estaban abriendo en esa época. Entonces, Shaul les está diciendo, porque tampoco podemos restringir eso, que es el otro punto, volver esto muy sinagoga. Entonces las sinagogas pues tienen otros directrices, ¿cierto? Tienen otras directrices, tienen otros como objetivos. Yo creo que solo llamar la sinagoga tiene otros objetivos, tiene otras enfoque. Yo no creo tampoco que en una sinagoga, no sé, nunca he estado en una, separen dos o tres profetas, no sé hasta qué punto. Es muy difícil. Y es muy difícil que van a estar así como estuviéramos nosotros, revueltos. Y es que Pablo tampoco, Shaul no dice en ningún texto que las mujeres se hagan aparte y que los hombres se hagan aparte, ningún texto. Entonces, pues digo que el concepto sinagoga no cabe tampoco para esta referencia porque Shaul lo está diciendo. Dice, mire, estos son mandatos de Elohim. Yo antes que escribió como mandatos, estos son instrucciones. Estos son instrucciones del Creador, ¿para qué? Para la Keilah. Porque obvio, alguien tuvo que haberle revelado eso a Pablo. Pablo traía la estructura de la sinagoga acá. Y ahora ve una Keilah que es llena de gentiles, que están llegando fácilmente. Que no es lo mismo que entrar a una sinagoga, que ya sabemos todo lo que nos ponen, o todo lo que les ponen a la gente de requisitos para entrar a una sinagoga. No, aquí era una persona que llegaba drogadicta, alcohólica, y que el Eterno lo iba sanando, lo iba curando. Entonces, se ve que en Aquila es algo muy diferente a la sinagoga. Y los movimientos que tiraron a hacer sinagogas. Bueno, Pablo no nos manda a que montemos sinagogas, simplemente unos grupos con unas condiciones y con unos parámetros básicos para cumplir, entre esos los que estamos hablando hoy. Sí, entre eso lo de cómo tomar ácimos y todo el cuento. Yo no sé si en una sinagoga como tal Pesach, bueno, Pesach lo hacen que como en restaurantes, los judíos ortodoxos, sacan mucho la que era el buffet, ¿no? Bueno, entonces aquí dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Elohim o solo a vosotros ha llegado? Versículo 37, si alguno se cree profeta, se cree, no es que lo sea, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son instrucciones de la reconozca. Palabra reconozca, algo me dice que esos tipos eran muy difíciles de persuadir y que mantuvieran un orden. ¿Sí? O sea, como que querían dar todos como ruedas sueltas, cada uno hacer lo que le parecía, lo que quería. Pues sí, el Eterno ha llamado a libertad, pero no ha llamado a libertinaje, menos como los dones. Que todo este texto son dones. ¿Qué dice el versículo 38 en esta traducción? Dice, si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Eso es lo que dice. Si no lo reconoce, él no será reconocido. Mas el que ignora no nos interesa. Sí, más el que ignora, o sea, el que no recibe esas instrucciones, el que quiere ignorar esas instrucciones, nosotros tampoco lo reconocemos. Vuelvo y repito, o sea que esa gentecita era siempre fuerte para el desorden. Y es que hay esto, miren, cuando la gente ve que un método llena grupos o llena
escenarios, y el método que se ha usado es un método de entropía, de desorden, y ha funcionado, la gente quiere seguir en esa entropía o en ese desorden. Alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es instrucción de Dios. Más que el que ignora, ignore. Como dice más bien esa traducción, el que es como que el que ignora no nos interesa. 38. 30 y... Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Listo, perfecto. 39. Así que, y como termina, digamos, esa parte de vuelve y lo llama como. Así que, hermanos. O sea, yo sé que los vació, ¿sí? Pero abajo les dice como hermanos. Así que, hermanos. ¿Qué les dice? Procurad profetizar, ¿cierto? Y no impidáis el hablar lenguas. Entonces, yo creo que me leas esa traducción, por favor. Bien. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar lenguas. Dale. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Así que, bueno, ambición. Así que, hermanos, ambicionen ese término, ambición. el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. No, y eso término muy fuerte. Ambición, ¿no? Así que por ahí, ambicionar. Bueno, ¿qué ven ustedes del texto? Dice, así que hermanos, procurad profetizar. Entonces, en este texto se basa obviamente mucho mira, porque dice que el gran anhelo mío de tener algún don es el de profetizar. ¿Qué creen? Hay un orden para establecerlo. No es que los tres van a hablar, no, hay un orden para establecerlo. Sino que hable uno por uno y que interprete a alguien. Y si no hay intérprete, que hable cada uno para sí mismo. Por eso es que cada uno tiene como don, salmo, profecía. Y pues si se cumple con los parámetros se debe hacer, digamos, si no se cumple no se debe impedir. Pues es como la manera como finaliza. No impedir hablar en lenguas, pero si se cumple todo lo anterior. Así, es con una condición. ¿Sí? Dice, si tiene el don de lenguas que hablen, no funciona así. Porque si no hay intérprete. No, porque por eso, ya nos dio arriba un 4 o 5 versículos, lo hemos repetido media hora, coma por coma, punto por punto, y que dice, que con orden y que haya un intérprete. Y vuelve y repite lo mismo. Pero dice que tiene el don de lenguas, que no te lo impida. Sí, pero con orden, que haya un intérprete. Estaba hablando, iba hablando otra cosita, y entonces me perdió el texto. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso. 14 días vamos a leer eso. ¿Por dónde creen que se produjo el enganche que a nosotros nos dijeron que este tartamudeo, que lo metimos en la psiquis, ¿sí? Requiribairo, Rocuarazoras, Sararán, Cararacaída. ¿Sí? No, y había uno que decía, no, había uno más místico que yo conocí, y esas lenguas son del diablo, decía, las lenguas de la hermana. La lengua de la hermana son las lenguas del diablo. Y yo digo, ¿por qué? Y yo decía, porque escúchale bien el tono. Escuchar el tono, dice, no sé, bueno, acá uno cada uno con su loquera. Dice, pero el que profetiza, ¿cuál fue que dice? Que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Elohim, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí o no? Entonces parece que este 14.2 quedará como aislado del otro que dice
que si habla en lenguas, alguien que la interprete. Pero Pablo más adelantico dice, miren, si no hay nadie quien la interprete, y usted ore, dice, pide en oración, ¿qué cosa? Interpretarlas. Pide en oración, interpretarlas. Porque, ¿qué pasa? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Perfecto. Versículo 14:13. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ahí, si leámoslo despacito, verá que ahí fue donde creo que todos nos enganchamos mal. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Vuelve y repite el 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. Entonces a mí me enseñaron que este tartamudeo que yo hacía, ¿qué era? Tu espíritu. ¿Cómo? Tu espíritu. Sí, una acción del espíritu. Y eso no es verdad. Entonces me dicen, es que él está, ¿sabe qué dicen, hermanos? ¿Sabe que le dicen, no, yo quiero que oremos en el espíritu? Entonces todos arrancamos, ¿sí o no? Yo quiero que oremos en el espíritu. Pero realmente no está diciendo aquí que eso sea espiritual. Como le dijera yo, que mi espíritu no está generando eso. Porque mi espíritu lo que tiene que generar es ¿qué? Un lenguaje. Un lenguaje. Por un don que fue colocado ahí. Por un don que fue colocado ahí. No que me colocaron a mí. Porque eso era lo que yo hacía. ¿Sí? Ir y hablarle a los otros en el oído o imponerle las manos. Y entonces yo ¿sabe qué me convertí yo? En el Espíritu Santo. Entonces yo era el que propagaba los dones. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, ¿qué trajo? Nada. Pues digamos así, porque Pablo también adelante nos dice que yo eso lo puedo usar. Pero ¿qué dice? Que hable para sí mismo. Pablo está diciendo, cuando se está aquí reunido, ya hablamos lo del curso, ¿sí o no? Y se produjo el momento tal, todo lo hace en ruso, él entendió el ruso y tal. Entonces yo ya decía, no, imagina que yo tengo el don de hablar en un ruso antiguo. ¿Sí? Eso me lo colocó el Eterno. Y tú estás parada solo y empiezas a hablar en ese ruso antiguo. ¿Sí? Tú empiezas solito a hablar en ruso, porque nadie se lo va a permitir. Porque si tú lo hablas aquí, no hay intérprete, le vamos a decir, no. Aquí no. Aquí no. Entonces por eso dice el texto, ore para sí mismo. Y Pablo le está poniendo la condición, solamente que hay un problemilla, que si usted ora para sí mismo, digamos así, su espíritu ora, digámoslo otra vez, por lo cual, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mire que no dice que se edifica, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. Perfecto, genial, su espíritu ora. Pero ¿qué pasa? Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea que eso comprueba más que es un don de Dios. Sí. Porque si usted lo entendiera, pues llegaría, ¿cómo le digo? Que no encuentro la palabra. Entonces usted lo habla y lo entiende. Digámoslo como una Yudis, ejemplo, que ella aprende inglés, sabe inglés, hablemos de ella para sacarnos de aquí. Sí, ella sabe inglés, aprende inglés, pero mediante un mecanismo de exploración en los libros.
Esto como es un don, llegó así tan. Y yo hablo en un ruso antiguo, pero no lo entiendo. Bueno, ya llegó el paciente, el ruso que necesitamos que llegase llegó, perfecto. Te digo, pero cuando no esté el ruso, frito, los otros que entienden, nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para mí mismo. Y dice, ora con su espíritu, pero con su entendimiento queda ¿qué? Nulo. Entonces, ¿qué? Pues hermano, ore para que el Eterno, ¿qué cosa? Le permita, ¿qué cosa? Entenderlas. Y ahí da otros ejemplos. Porque si yo oro en lengua desconocida mi escritura, pero mi entendimiento queda ¿cómo? Sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Pero oraré también con ¿qué cosa? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Pero cantaré también ¿qué? Con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿qué dice? ¿Cómo dirá amén? No, pues claro, el tipo empieza a hablar en ruso y digo, ya sabe, sí, como que me habló, como que se va haciendo todo mi corazón, no puede ser porque yo no entiendo a mi papá. El único que ha administrado es el tipo. Entonces yo digo que ese tipo de don es porque el Eterno está preparando personas, o lo va a llevar, como dice el profeta, lo va a llevar a otros puntos cardinales, donde usted dice, va a hablar en ese tipo de lengua. No necesariamente va a traer gente de esos puntos cardinales a donde está. Sí, claro, entonces uno dirá, pero ¿cómo aprendió ese tipo de eso? Es para que ellos aprendan bien. Es increíble que alguien hable en ese idioma. Imaginen un hebreo, por ejemplo, arcaico. Supongo que alguien llegó y lo tradujo. ¿Sí o no? Y supongo si dice que lo tradujo, pues tuvo que haber aprendido algo de hebreo. Porque la traducción es un don. Ahora, ¿qué tal que yo tenga la traducción pero no tenga el hablar o qué? No. Si yo lo hablo, lo traduzco. ¿Sí me entiendes? Ok, creo que es todo.